Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy alegre para decirle muy buenos días, lluviosa amanecer, lluviosa noche, lluvioso también, pero la lluvia es una maravilla, la lluvia es una bendición, la lluvia es lo que necesitamos. El agua ha sido nuestro gran acompañante durante toda nuestra evolución como especie y ha sido una maravilla. Buenos días, Juan Francisco. Buenos días, Estuardo, la mejor de las mañanas para todos ustedes. Buenos días. Hoy estará con nosotros el licenciado, Estuardo Ralón, explicándonos todo este proceso que ahora, como vamos a ver en los titulares, ya el Consejo de la Carrera Judicial lanzó un medio no sé qué, medio menjurje, medio marracho, medio adefesio ahí que lanzó para poder evaluar a los otros. Eso se lo van a votar de plano, ¿verdad? Y este es un lío que tenemos, porque exactamente en 12 días ya no tenemos sistema de justicia. Se queda paralizado todo, quien está preso se va a quedar preso, su caso que está en juzgados ya no va a pasar. Mire, es que esto nos afecta más que si, eso nos afecta, el libramiento nos afecta también, pero el sistema de justicia, ese nos afecta a todos, Radio Nos Escuchas. pega a todos los guatemaltecos, Estuardo. Y porque mucha gente va al carro y dice, ay, a mí no, eso no me interesa. Espérese. No, y aquellas personas que por alguna otra circunstancia pudieran ser detenidas durante ese periodo, ahí sí que sepa Dios cuándo van a salir. Sí. Y aquellos que ya estaban para salir, también Bueno, quédense ahí costaría con mucha paciencia. Un proceso muy largo. Larguísimo, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese es una cuestión que, y si nombran a otros, y si firman ellos, es legal, no es legal, es constitucional. Mire, todos los merengues que tenemos en esta elección de magistrados tienen que quedarse, contarle a otros que nuestra defensa es la libertad, pero la libertad tiene un marco que es un marco jurídico, que es un marco que se llama Estado. Libertad no es hacer lo que yo quiera. No, eso no. Son libertinajes, es una aberración de la libertad. La libertad es también un contrato social en el cual estamos todos y hemos dicho más o menos, bueno, lo aceptamos. Entonces nos apegamos a ese contrato. Pero ese contrato, cuando son las autoridades que lo quiebran, cuidado. Decía Gandhi que también podemos levantarnos. Muchas gracias a todos. Viene entonces Estuardo Ralón ya más adelante a explicarnos todo esto. Pero antes de eso, los titulares. Muchas gracias. Quiero agradecer a todos los que se están uniendo a nuestra transmisión. Puma de Petén Flores dice, saludos amigos desde Pensilvania, Estados Unidos. Pensilvania. Ya empezó el frito por allá. Mi hermanito vive en Filadelfia, dice que ya está un poquito frío. Buenos días, Juanfra, y Zape, Agus Ramírez, Rodolfo Asensio, Mármol, buenos días, Ani Chacach, buenos días, Rodríguez, Chemita Ganá, buenos días, Libertópolis, Héctor, el primo, Héctor Zapeta, good morning, Vietnam, guys, you have a nice and blessed day, gracias, y para vos que también sea una buen día y muy bendecido. Hola, buenos días, ya escuchándolos y aprendiendo, dice Julita Aguilar. De eso se trata, Julita. Julio Ortega se une también. Gracias a Sergio. Víctor Rivera, saludos, dice. Muchas gracias. Ahí, únase a nuestra transmisión. Vamos a ir a los titulares rápidamente. Muchos titulares para hoy. Pero mire, no nos durmamos. Viene esto de las cortes, viene esto de los jueces. Eso es más importante ahorita para la salud de la nación, para la salud de la república, para la salud del Estado, que cualquier otra cosa.
Sí. Siempre andamos de crisis en crisis, ¿no? Sí, como que nos fascina, como que nos encanta, pero esas crisis son una oportunidad, porque realmente allí es donde se revela el verdadero carácter de quienes están al frente de las instituciones. Ay, sí. Y Si hay usted, liderazgo, pero, no hay liderazgo. sí, ¿no? pero y si usted también, usted en su vida personal vive de crisis en crisis, es una oportunidad para que se revele su verdadero carácter. ¿Ah? Carlos H.B. Castañeda, Franklin Barrientos, se unen. Gracias a todos los que se están uniendo. ¿Sabe qué? Hágame un favor, comparta. Eso es lo que quiero pedirle y pedirle ese favor, ¿verdad? Que comparta que estamos aquí. Estamos en 102.1 FM. Esta es una producción de Libertópolis y transmitimos a través de 102.1 FM. La radio se llama Plus 102.1 FM. Plusvalía, agregamos valor a su vida, a su conocimiento, a su empresa, a todos agregamos ese valor, plusvalía, ¿verdad? A su familia, por supuesto. Y luego en todas las redes posibles, en las nuevas, que ya no son nuevas, ¿verdad? Por ahí va a salir otra red que te aseguro que va a suplir a muchas de estas, ¿verdad? Por supuesto. Ya es el proceso natural. Normal y natural de nacimiento, crecimiento, digamos, fuerza de una red y luego muerte, ¿verdad? www.libertopolis.com. Usted quiere entrar de una vez al sitio, al website, a Facebook Live, donde los nombres que mencioné están en Facebook Live, Periscope en Twitter, también YouTube, también en WhatsApp. El WhatsApp es 4585-4280. También en TuneIn, la Libert app, baje la app de Libertópolis. ¿Tweet del momento? En el tweet del momento se da a conocer por parte del Ministerio Público que a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil coordinan allanamientos. Solamente se sabe, ya que es una nota en desarrollo, que es por casos de corrupción. Esto es lo más reciente para este día. Casos de corrupción, allanamientos en este momento. Por ahí creo que empieza a surgir información paralela a esto. Y ahí le vamos a estar pasando la información. Muchas gracias a todos. Vamos a ir a los titulares. Estamos muy bien, estamos bien. Cuando por lo menos reconocemos nuestro problema y empezamos a trabajar en él, ya es un gran paso. 50% de la solución. El 50% de cualquier camino es dar el primer paso. Me gustó mucho lo que escribiste de karma. Ah, sí, así es. Porque eso que el hombre, y no lo escribiste, pero eso lo digo, lo repito pues ahí sí que del libro de libros, ¿verdad? Porque eso que el hombre sembrare, eso también segará. Punto. ¿No hay más? Ahí lo dijiste todo. Esa es la vida misma, Estuardo. Ajá. Esa es la vida misma. Miles de años de observación, que lo que sembramos, eso cosechamos. No esperemos sembrar maíz y cosechar rosas. Así es. Y no esperemos sembrar trigo y cosechar, no sé, naranjas o manzanas. A mí me encanta como lo decía Confucio, eso que usted tiene por dentro y lo saca es lo mismo que va a recibir. Solo sale a rebotar, ¿verdad? Sí, así es. Es lo mismo que usted va a recibir. Señora, deje de engañar al gordo. Bueno, eso lo decimos por la señora que está engañando al gordo. Pobre sí. el gordo. Sí, ¿Tan fiel? El gordo que se cree que se la sabe todas. Sí. Ay, Dios, al gordo. Lo están rebotando. Gordo, ¿no has visto al entrenador del gimnasio? Y pierde no, fíjate vos que aquel es cuate, dice. Son los peores, gordo. Son los peores. Gordo bandido. Pero eso, gordo, te pasa porque sembraste también mal. Sí. El que siembra mal, ¿qué puede esperar? ¿El gordo en la zona 4, vos? Ese gordo. Ese gordo es un bandido. Y la mujer va a llamarlo, la mujer va a llamarle y no contestaba. El gordo en la zona 4. Así es. Gordo. Porque al final... Gordo, te están haciendo de chivo los tamales, gordo. No hay un árbol bueno que dé un fruto malo. Y no hay un árbol los dos malo son iguales, que dé un fruto bueno. El gordo... es que es la humanidad. Y los dos son así, se mantienen. Sí, es la humanidad. Es la humanidad. Ahorita la señora, yo no, está la señora así toda culpable. Cambia porque van a empezar a hablar esas sus cosas. Sí, esas sus cosas. No, cambia. Eso no es del señor. Sí, ese programa no del señor entrenador del gimnasio. Ese programa no te edifica, gordo. Sí. Así era. Uy, ya empezaron a contar aquí. Gordo. Julio Aguilar, gracias. Esperanza. No, Julio Aguilar no es el gordo. No. Al contrario. Esperanza Lemus, tampoco usted es la señora del gordo. Francesca Ayala, Lázaro Franco, Carlos H.P. Castañeda, desde Montreal, en Canadá. Ahí ya debe estar más frío. A ver, ¿cómo está Montreal?
A ver cómo está, linda, una ciudad preciosa. Y Estuardo, por lo que podemos observar, sigue lloviendo sobre el norte de la ciudad. Ajá. Hay que recordar que ese es el ingreso desde el Atlántico, así que por favor, precaución, Estuardo. Sí. Estuardo, mira, 4:30 de la mañana y los motoristas sin luces, sin ningún tipo de tirándose equipo enfrente especial. de todo el mundo, pasándose en rojo. Sí, hombre, tengan cuidado, hombre. Háganlo, si no por ustedes, por los demás. Sí. Por los demás. Mira, el problema es que no es que se accidente, el problema es que quede vivo. Sí, el problema es que quede vivo, cabal. Sí, y ya después todo torcido usted y con una gran deuda Sí, y todo- sin vehículo. No, todo, hombre, todo despeltrado, no, así, no, todo. no. Sí, ese es el problema. Bueno, dice Soy 502, así está el libramiento de Chimaltenango, tras un fin de semana de derrumbes, aún no hay fecha para reapertura total de este paso. Mira, fíjate que a mí me dio risa, porque pusieron los videos de cuando Jimmy abría su magnífico. faraónica obra, vamos. Sí, el legado El legado faraónico. Esto es parte de la mega ingeniería, no sé, de Dice repente, que lo felicitó el Colegio de Ingenieros de Guatemala. así dice él. Tal cual obra ni de la época de Ubico para acá se había visto. Sí, Lo de Ubico fueron babuchas. si lo de ubico no sirve. Sí, Por ahí eso están todavía. Por eso es que está ahí todo viejo, ni se cae. Pero ¿va? ahí están todavía. Todavía. Fíjate, vos, los puentes de la colonia, ¿no? De 400 años no se han caído. No vos. se han caído. Y pero ni 3 meses, Estuardo. Es que... Ni 3 meses. Es que de una vez. Bueno. Pero te echó la culpa a vos. ¿Y a vos? Porque dice que los periodistas somos ¿Vos unos también? especuladores. Sí, Que nosotros alarmistas. Alarmistas. Así nos dijo, Sí, fíjate. solo así nos dijo. Hablando él y callándose el otro gran pedazo, que ese sí tapó toda la carretera, vamos. ¿Para qué hablas vos? Bueno, y entonces ayer salió Benito. Sí. No mi perro, porque mi perro se llama Benito. Ajá. Era Benito, Benito, lindo el Benito. Y mi perro, fíjate. Y el otro también, Joita, ¿va? Salió diciendo que no han inaugurado. Fíjate. Mira, una cosa que yo no entiendo. Es que solo en Guate, radio escuchas, solo en Guate. Y yo lo tuiteé ayer, yo pensé que era el ministro, pero que sí que es el vocero de la empresa. O sea, yo escuché toda la conferencia de sí, prensa. pues, sí. Y en toda la conferencia de prensa, solo buenos días y buenas tardes, dijo el representante legal de la empresa, porque todo el speech se lo echó el ministro. Ah, él fue Yo no sabía que vocero oficial. él fue el vocero oficial ayer de las empresas, Sí, porque fueron dos. en plural, empresas Sí. que hicieron estos trabajos. Ahora resulta que no han terminado los trabajos, Dice que no han inaugurado. que no han inaugurado. Dice Elena Hernández, buenos días Eduardo y Juanfra, bendiciones. ¿Qué frito? Sí, hay frito, cuidado con los niños. También, con esa corbata veo una tendencia líder. ¿Será que puede resurgir de entre las cenizas? Mira, dice... O sea, pero es que ese es un error cuando nosotros creemos que los políticos se pueden apropiar hasta de los colores. Sí, sí, los colores son nuestros. Nos han robado tanto que hasta los colores creemos que son de ellos. No. Abel Lima, gracias. A Elin Fuentes también, ahí están. Pero compartan. Mire, vamos a hablar de los jueces, lo que va a pasar. Pero así está el libramiento de Chimaltenango. Es el titular de Soy 502. Nuestro diario para hoy. Roca acá en casa, lo que explicaste ayer, mira. Ayer lo compartimos como un tuit del momento, Estuardo, y hoy es fotografía en portada. Sí, Roca acá en casa. Estela Gómez muere aplastada en su baño en Plan Grande en Villanueva. Eso por Bárcenas, una gran roca cayó ahí y mató a Estela Gómez. Esto en Villanueva. La rancherita condenada a le dieron la máxima, ¿va? Sí, le dieron la máxima. La rancherita condenada a 50 años por bombazo en camioneta. Y también atacan con escopeta a hermanos en la reforma San Marcos. También encuentran cuerpo de hombre dentro de planta que abastece agua en Amatitlán. Hay un cadáver ahí. O sea que el agua en el tanque de agua. A la gran. No, sí, a ver Amatitlán. Miremoslo de una vez. Sí, mejor miremoslo de una vez porque eso está mero. O estoy leyendo mal el titular. A ver, abandonan cuerpo. Vecinos utilizaron agua contaminada. Llevaba 48 horas en el pozo. Amatitlán. Eso es Amatitlán. Paraíso de ensueño dorado. No sé qué más dice la canción, sí. ¿verdad? Amatitlán. Paraíso de ensueño soñado. Sueño dorado. Dorado. Sí. La cosa es que estaban viendo dormidos cuando hicieron la canción. Tranquilo, José. Sí, no, eso me recuerdo. Tranquilo, José. Esa fue una de las tantas canciones que según fueron interpretadas por
por Paco Cáceres. Paco Cáceres. Sí, un cantante guatemalteco ya fallecido hace muchísimos años. Bueno, en el interior de uno de los tanques, eso es página 5 de nuestro diario de captación de agua potable de Amatitlán, fue hallado el cuerpo de un hombre en estado de descomposición. O sea que la gente estaba tomando, está usando en Amatitlán. Ni me digas. Agua de... Agua potable. Agua potable, pero que tenía un cuerpo en descomposición. Ya putrefacto. Ya putrefacto, sí. El hallazgo lo realizaron trabajadores municipales tras efectuar una rutina de supervisión en los depósitos de agua. Autoridades municipales comentaron que el agua de estos tanques abastece a varios barrios del municipio de Amatitlán. Bomberos voluntarios realizaron el rescate, aunque la temperatura dentro del cisterna era 60 grados centígrados. Estaba bien caliente. Está hirviendo. No, 100 hierros. Pero Se va a desinfectar el lugar, dice, la distribución del vital líquido será irregular, dijo Rafael Castillo, asesor municipal. Mire, si usted juntó agua en las últimas 48 horas, tírela, no se la tome. Porque esa va a venir bien contaminada. No, ni pensarlo es bueno. Tírela, no, tírela. Sí. A ver, Amatitlán. Mira, Amatitlán tendrá una maldición, vos, porque entre el agua mágica, el agüita de chorro, ahora el agua de muerto. Sal, ahora agua de muerto. A la gran, a ver, hombre, ¿qué pasa? Ahí está pasando algo en Amatitlán. Sí. ¿No será que el brujo de Boca del Monte les hizo algo? De repente. Machimón también. De repente. Y la Santa Muerte se juntaron. A la gran Machimón, el brujo trío de Boca malo, del Monte y el trío malo. A la gran. Machimón, el brujo de Boca del Monte y la Santa Muerte se juntaron. No, qué horror. La gran. Qué horror. No, qué pena, no. Ustedes tiren esa agua, por favor, amatitlanecos. No, es que eso sí, una vez. Pero también, mire, esto en Amatitlán, ahora en San José Pinula, el Zapero Pinula, esto es en Jalapa. Una pareja de esposos fue capturada ya que son señalados de haber participado y facilitado la violación de una joven de 15 años, vos. Y la pareja participó. Benito Vázquez, otro Benito, de 35 años, fue detenido en el barrio San José y su esposa Irma Magalí, de 29 años, fue capturada en Caserío Coajilote. Así se llama, Coajilote. Aldea Santo Domingo, informó la PNC. La investigación determinó que Agustín Gómez llevó bajo engaños a una joven de 15 años hacia su vivienda, donde fue abusada sexualmente por su conviviente. Vamos a ver. Ella es Irma Magalí Agustín Gómez. Ella llevó a la patoja de 15 años con engaño a la vivienda, en la vivienda, y esto es presuntamente Benito Vázquez, violó a la jovencita, a la menor de 15 años. Los hechos fueron investigados por el Ministerio Público. En septiembre de 2017 se solicitó la orden de captura. Durante 2 años los supuestos responsables habían logrado evadir los operativos realizados para su detención, pero ayer fueron capturados. Siguen al mismo tiempo, en Twitter del momento, sí, allanamientos, ¿verdad? Sí, los allanamientos son encabezados por la Fiscalía Fiscalía Especial contra la Impunidad, la FESI, en acompañamiento con la Policía Nacional Civil. Agentes fiscales del Ministerio Público están realizando allanamientos. Se realiza el operativo en este momento. No se sabe en cuál de los casos de corrupción. Así sabemos. Que esperemos, porque es una nota en desarrollo. Y de una vez le anuncio que van a hacer cola, porque eso va a estar pero súper cargado, la Tecnopromo. En Intelaf, 48 horas de Intelaf, hoy y mañana, ¿verdad? 1 y 2 de octubre, de 10% de descuento en todas laptops, celulares, tablets, proyectores, compus, accesorios de gaming, bocinas, audífonos en Intelaf. Visita intelaf.com para ver todos dónde está Intelaf, en todo Guate, ¿verdad? Nos rodea de tecnología, pero ¿cuál queda más cerca para que usted llegue rápido? Porque se va. ¿Se terminó? Sí, se terminó. Sí. Se fue la vez pasada que el Patojo estaba quejándose, ¿verdad? Llegó como a las 10. Ya tarde. Y él quería su tablet, había trabajado, había ahorrado para su tablet. Sí. No, es de llegar temprano, ¿Vos tenías una tablet como la del Patojo quería, verdad? Sí, de hecho compré 3 en total. Sí. Y ahí están. Ahí están echando punta. Nítidas. Pues eso fue como 3 años. Sí, y ahí están todavía. Sí, todos los productos, la Tecnopromos, 48 horas de Intelaf, que hace Intelaf, nos rodea de tecnología, así es que, mire, un descuentazo ahí en todo lo que tenga que comprar. Piense de una vez en la tecnología de los patojos para el próximo año escolar. Adelántese. 5 años.
¿Ah? 5 años. 5. Hace 5 años. 3 yo todavía. Y ahí están. Yo quitándome los años. No, 5 años y ahí están echando punta. Bueno, cabal, casi 5 años, porque sí, cumplirían en noviembre, cumpliría 5 años. Sí. Y están, mira, eso sí felicito a mis hijos, cuidan las cosas porque saben lo útil que es. Y la utilidad. Sí, lo útil que es. Y vaya si no les ha sido Y una útil. de esas Ahí creo están. que ha viajado arriba para abajo. Se ha ido hasta Europa, se fue. Sí. Ahí están. Y ahí está. Nítido, fíjate. Nítido. Sí. Es una inversión al final. Es que mire, cuando usted invierte en tecnología, está invirtiendo en su presente y futuro. Así que usted mire para adelante. Mire hacia adelante. ¡Ánimo! Huele, Vamos a ir a corte, huele. corte. Miren, y te la rápido. Vaya a hacer cola de una vez porque ahí va a haber cola. Ah, sí, mejor Va a de haber una cola. vez. Va a haber cola. Y una vez le estamos diciendo, ya conocemos cómo es la cosa, porque piense de una vez, piense hacia adelante, piense en la tecnología de los patojos para el próximo año. ¿O quiere pensar una vez en los regalos de Navidad? Buena idea. Los compra y los guarda, los esconde. Sí, Va a esconderlos a Mr. Bodeguitas. Sí. Compra todo ahí y lo esconde en Mr. Bodeguitas. Sí, suficiente para Suficiente, que de aquí a con diciembre. seguridad. ¿Va? Ánimo, vamos a corte. Cuando regresemos los titulares del diario Prensa Libre y de El Periódico. También por ahí un reportaje muy interesante de New York Times, Washington Post también. Todo lo que está pasando en Estados Unidos con Trump. Perú, ayer, y lo de Perú ayer el presidente disolvió el Congreso, pero hablemos de eso cuando regresemos. Qué pencoloteo el que hay en Perú en estos momentos, desde ayer por la tarde en Perú. Eso ya lo pasamos nosotros, se llama Serranazo. Eso que está pasando en Perú, nosotros ya lo vivimos, se llama Serranazo. Vamos a corte, 102.1 FM. Estamos Juan Francisco Rodríguez, @JuanFraGT. Mi nombre es Estuardo Zapeta, @ezapeta, y mi profesión es Guatemala. ¿Ampliación de tuit del momento? Sí, en esta ampliación, Estuardo, tenemos que decir que se están realizando en la zona franca de la portuaria Santo Tomás de Castilla, pero tiene que ver con hechos de corrupción en esa zona franca en Santo Tomás de Castilla. Son los directivos de una empresa, ¿verdad? Exacto, se refiere a los directivos de una empresa y los allanamientos por eso se están realizando aquí en la ciudad capital, en el municipio de Misco y también allá en Puerto Barrios. Sí. Y sí, se persigue para este día la captura de 4 personas por lo menos. Hasta allí va la información en este momento, es lo que tenemos, Misco, ciudad capital y Puerto Barrios. Ahí están los allanamientos. Y no es la FESI. No, aclararon que no era la FESI. Que no es la Fiscalía Especial contra la Impunidad, sino la Fiscalía contra la Corrupción. Sí. Exacto, ambas sí del Ministerio Público y en combinación con la Policía Nacional Civil. Ahí están las fuerzas combinadas en la lucha contra la corrupción. Vamos a los titulares del diario Prensa Libre. No olvide que hoy es la Tecnodescuentos, ahí sí que la 48 horas, ¿verdad? De Tecnodescuentos en Intela. Vaya, aproveche. Sí. Después no vas a quejar, después me va a decir que usted no nos dijo. Por supuesto que le estoy diciendo. No. Mire, vaya, aproveche temprano, de una vez. temprano. Va Ya, temprano. ahorita ya estuviera ahí. Cola. Cuando Sí. llegue y esté la gran cola, no se vaya a quejar. Sí. No se va a quejar. Y cuando llega a las 10 y, fíjese que, nombre, ¿cómo no viene antes? Se lo estamos diciendo, buena hora. Prensa Libre para este día ha titulado Súbito método de evaluación para buscar acelerar elección de la Corte Suprema de Justicia. Yo te decía. Se evidencia marcado interés de diputados salientes por elegir magistrados. Además, para este día, un posible estado de sitio en Nahualá e Iztahuacán, Sololá, genera incertidumbre. En el Día del Niño, cifras. el Día del Niño? Es el Día Internacional del Niño. Cifras evidencian Mucho gusto. panorama difícil para la niñez. Pues bienvenidos a Guate. Y Perú. Aquí, y Perú. Perú. En Perú, el presidente de Perú disuelve el Congreso. Lo suspende a su vez a él. Por lo cual, hoy Perú ha amanecido con dos presidentes. Perú y Venezuela están iguales, ¿verdad? Están en la misma situación. Es un presidente también designado por el Congreso de la República, al igual que Juan Guaidó en Venezuela. Otra de las notas para este día premian la excelencia de Depton. La Asociación de Exportadores de Guatemala entregó su máximo
reconocimiento a la empresa Detpon, especializada en el comercio de legumbres y también de frutas. El periódico para hoy: condenan a responsables en caso Agua Mágica. Clara Carballo, representante legal de Emtarsic, a cargo de la venta del producto que presuntamente limpiaría el lago de Amatitlán, y Manuel Sosa, subcontratado para suministrar la supuesta fórmula, fueron sentenciados a 5 años de cárcel. Conmutable. Y fíjate que A razón de 5 quetzales por día. Mira, pues, el caso de la rancherita, de alias La Rancherita, le ha costado años. 50 años de su existencia. Pero tratar de matar un ente vivo que le da vida a miles de, no solamente de amatitlecos. No, amatitlecos. Amatitlecos. O amatitlanecos. Amatitlanecos. Amatitleños. Amatitlalenses. Resulta que solamente 5 años. Ajá. Y cuando son 5 años, tenemos entendido que es conmutable. Ya a raíz conmutable quiere decir que el juez tiene que determinar por lo menos 5 pesos por día, ¿va? Lo que no está de 5 hasta 100 definido es cuánto les va a costar. O sea, estamos hablando de casi... Mira, que te cueste 100, no importa, que te cueste el max, que son 100 quetzales, eso es mejor que estar preso. Por supuesto. Sí. Versus la persona que atentó contra un bus. 50 años. Con un grupo limitado de personas, 50 años. No sé si ahí hay, volvemos a los temas de la justicia. Sí, ¿verdad? Hay proporcionalidad, decís vos. Sí. El principio de proporcionalidad. Sí, creería yo. Mira el estuardo. No, sí, ahora ya. ¿Ya el estuardo? Ahora ya es derecho civil, derecho penal, mira, procesal. Quien se lo ve ahí todo descascarado. No, ahora ya es quien se lo ve ahí todo. Además, la SAT para este día, el gasto tributario estimado para 2020 es de 15.6 millardos de quetzales. El presidente Trump pide conocer al informante que desató el impeachment. Al whistleblower, ¿verdad? Al whistleblower. ¿Quién es? Y lo peor es que hay estar bien cerca de él, fíjate vos. Como siempre sucede. Sí. Como siempre sucede. Si no... A ver, Alejandro Yamatei, vos tenés un montón de whistleblowers alrededor, de una vez te lo digo, para que después no vas a decir... Yo no sabía. No me dijeron, yo no sabía. Tenés, y el Jimmy había que decirle, ¿va? Mira, es que como hasta la el gente Jimmy, ahí hasta el Jimmy resultó siendo whistleblower, fíjate. Es que como la gente no lee, si tan solo leyéramos la historia de los Césares, ¿verdad? Sí. Hay que... Y todos son traicionados siempre por la esposa y el grupito, la gente que está así cerquita. La rosquita. Los que siempre los iban a amar, los que siempre los que daban la vida por ellos. ¿No te acordás que a la Sandra Torres le decían aquellas, ¿verdad? Te amamos, damos la vida por ti. Mátennos en nombre de Sandra Torres. Y cuando vieron a líder se fueron corriendo con líder, ¿verdad? Fueron las primeras que se fueron con líder. Así pasa. Así pasa. La fotografía en portada a cierre del Congreso. Son traicioneras, de una vez le digo, son traicioneras. Con el hashtag no a la impunidad, Perú amanece con 2 presidentes, el presidente y Congreso enfrentados. El presidente peruano Martín Vizcarra disolvió constitucionalmente el Congreso y convocó a elecciones parlamentarias. Pero los legisladores suspendieron al mandatario a su vez y juramentaron a su vicepresidenta. Es decir, que hay 2 presidentes en este momento en Perú. En Perú. Gracias ahí a G. Palacios, gracias. Me envió esto. La gente exitosa siempre busca la oportunidad de ayudar a los demás. Correcto. La gente fracasada siempre pregunta, ¿y yo qué gano? ¿Qué hay para mí ahí? Sí. Eso es lo que preguntan los fracasados. La gente exitosa dice, ¿en qué puedo ayudar? ¿Qué El podemos fracasado hacer? es, ¿y yo qué gano con eso? Sí. Interesante, ¿va? Me gustó mucho. Para mí tiene mucho clic con el tema de la proporcionalidad en Amatitlán, lindo y querido, de todo el daño a este manto acuífero. Hay que recordar que nosotros también somos de alguna manera beneficiados por el lago de Amatitlán, el otrora lago que llegaba hasta aquí a Petapa. Es que no leemos, vamos, al final. Llegaba hasta aquí, hasta Petapa. Sí, hasta Petapa, la avenida Petapa. Sí, ahí llegaba el lago. Ahí llegaba el lago, sí. Así que... Pero sigue entonces los allanamientos en Misco, aquí en la capital. En Ciudad Capital y en Puerto Barrios. Sí, ahí los directivos de una empresa relacionada con Puerto... con la zona franca del Puerto Santo Tomás de Castilla. De Santo Tomás de Castilla. Esa es la información que tenemos hasta este momento. Por supuesto que esto es en desarrollo y gracias a todos los que se están uniendo a nuestra transmisión. Ya en unos minutos iniciamos con el licenciado Estuardo Ralón, porque mire, tenemos una docena de días. ¿Solo 12 días nos quedan? Sí.
y nos quedamos sin magistrados de la Suprema, sin magistrados de apelaciones, se paraliza el sistema como bien hizo el comunicado de la Cámara Guatemalteca de Periodismo, llamando la atención a que se va a paralizar el sistema. Sí. Yo por eso no... No pueden seguir. No. Si siguen un diminuto más quienes están, ese pie con jeta es penal. Es correcto, Estuardo. Es por eso que, como yo insisto, los magistrados, ahora alias los chechas, se han convertido en poderado como césares y son todos poderosos y su palabra es cuasi divina. Porque así era la palabra del César. Era divina. Acuérdate que el César era como el representante de Dios en la tierra. Al César no lo podías ni... No, mira esto que yo estoy haciendo, mire esto de aquí, jalarle la Columbia camisa. Eso no se podía, ¿verdad? Humildemente una Columbia no la podías jalar, menos tocar al César. No lo podías Alguien tocar. me ha tocado. Así dijo el César. ¿Qué es esta violencia contra mí? Cuando lo tocó, sí, ¿verdad? Brutus, entre otras cosas, ¿verdad? Sí. Brutus se llamaba mi chucho anterior. Sí. 13 puñaladas, nada más. Solo 13 le dio. Solo 13 fueron las que alcanzaron a darle. Miserable. Sí. Y murió ahí sentado en su trono. Así que, señores magistrados, vamos, escuchemos también qué tiene que decir Estuardo Ralón. Interesante, porque aquí... Pues mi primera pregunta, yo haciendo las preguntas, ¿verdad? ¿Puede tomar la CC, la Corte de Constitucionalidad, formada constitucionalmente para defender la Constitución? Y ojo que Constitución suena varias veces, pero no es redundante. No. Porque ese es no solo es el adjetivo, sino también es el sustantivo el accionar que dice la misma Constitución. ¿Puede legislar? Es mi pregunta. Y segundo, ¿puede o ha tomado decisiones inconstitucionales la Corte de Constitucionalidad hecha para defender la Constitución? Hay varios artículos hoy en los diferentes diarios que me parecen muy, muy interesantes, ¿verdad? Leer. Pero más interesante está todavía el 35% de descuento en el lanzamiento de baterías online. Esto con envío a domicilio. 35%. Ya, 35%. 35% de Le Mans. La L y la M enorme, LM en blanco, así, ¿eh? Sí, grandotas. Aquí en la zona 9 está en la sexta. Sí, en la Sexta Avenida. En la Sexta Avenida. Por ahí está la L y la M Le Mans, ¿verdad? En una esquina. Mire, el lugar es perfecto para llegar. 35% de descuento en el lanzamiento de baterías online en Le Mans. Así que 35% de descuento. Es un descuentón. Bueno, y www.lemans.com.gt. Ahí 2 minutos y ya compró su batería. Se le piden una dirección, le van a entregar la batería y ya. También, si usted tiene una batería usada y la deja, le dan 50 quetzales de bono. Verá, canjeable en Le Mans. Pero esto se lo lleva una empresa específica que maneja todos esos. Las baterías ya usadas. Exacto. Para que no se derramen y todo. Exacto, para evitar ese impacto en contra del medio ambiente. Muy bien. Y esos 50, ¿verdad? Las baterías ellos las manejan a nivel nacional y a nivel internacional. Y ellos con ese dinero ayudan a becas, fíjate. Dan becas. Qué bueno. Entonces, esto en lemans.com.gt. ¿Dónde está Le Mans? San Cristóbal, está Le Mans. La L y la M, así la gran L y la gran M. Avenida Petapa, la L y la M están también en Avenida Petapa en San Juan, la L y la M, Calzada San Juan. En Roosevelt, ahí está la L y la M de Le Mans en Martí, que es la que uso, cabal en la séptima, esa es la séptima avenida, yendo al tope de la séptima, antes de llegar a la iglesia de la Asunción, ¿verdad? De las Asunciones. Sí, la iglesia donde hace la feria de Jocotenango. Así es. A un ladito está San Martín, a propósito. Sí, cabal, enfrente, en la plaza de enfrente está San Martín. Entonces, en lo que esperaste, ahí va a comprar sus champurradas, ¿verdad? En Le Mans, calle Martí. Zona 9, donde le dije, aquí en la Sexta Avenida, Condado Concepción, Pradera Concepción, Sótano 2 y Cascata en zona 16. El teléfono es 2377-0000. 2377-0000. www.lemans.com.gt. Vamos a corte. Cuando regresemos, vamos a ver también cuáles son los escenarios en este momento, ¿verdad? De este lanzamiento del Consejo de la Carrera Judicial. Sí, y lo que va a suceder también, y al final averiguar, esto es como un pulso, saber quién va a tener más fuerza, pero lo importante aquí es no, y por ninguna razón no
tratar de violentar más La a la Constitución. Constitución Política de Guatemala. Mire, ese tema, verá, para algunos parecerá etéreo, para otros parecerá, pero es el que mantiene la nación. Es de en cierta manera cierto orden, no digo orden total, pero orden, cierto equilibrio. Sí, es la división de poderes. Ahí la división de los pesos poderes. y contrapesos. Y entonces mucho de esa fuerza pasaría al Congreso, pero también esa fuerza pasaría al presidente. Cuidado, no queremos dictadores, Ojo. pero tampoco queremos una dictadura del Congreso. Bueno, ¿y qué pasará cuando le quitas a un banco de 3 patas una pata? Se cae. Se va a caer, Se va a cae. caer, esto se va a caer, señores. Se va a caer, No se hay va a más. caer. Y eso es lo que queremos entender para luego qué hacer. Hay que seguir presionando. Radio escuchas. Mire, es que mi caso va y no sé qué, y no sé cuánto. Apúrese de aquí al 12, porque después pues, del si no, ahí se va 12 a quedar. saber ni qué va a pasar. Si no, ahí se Saber va a no quedar. sabemos. Y como dijo el comunicado de la Cámara Guatemalteca de Periodismo, esto se va a paralizar. Y saber ni cuánto tiempo. Y va a ver las razones. Nos la explica esas razones Estuardo Rolón. Bueno, empecemos nosotros a dialogar precisamente de este tema. Antes, otros titulares cuando regresemos, 102.1 FM. Mi nombre es Toro Zapeta, mi profesión es Guatemala. De la máquina inglesa Above and Beyond, Dream On Little Dreamer. Esto es lo que le dice un padre a su hijo: sueña, pequeño soñador, muévete, baila, y cuando estés en esto, piensa en el futuro, ponete metas, y no todo lo vas a lograr, pero entendé que el cielo es tu límite. Era The Sky is the Limit. Esto es una canción de Above and Beyond. Y lo que le decían a Ana Frank en el escondite, en el ático secreto. Alguien me mandó a decir, mira, no digas ático, decir tapanco, ¿verdad? Pero ese sería un sinónimo, ¿verdad? Sí, es lo mismo. Es lo mismo, el ático secreto, el papá ella cuenta, ¿verdad? Que su papá les daba fortaleza y todo. Por supuesto que el don deshecho por dentro, pues, ¿verdad? Por supuesto. Porque no podía hacer mayor cosa. Imagínate cuán duro es que toda su familia, todos fueron exterminados. Y él es el único sobreviviente. Pero esos 761 días, ¿qué le decía, verdad? Sí. Él tenía que ser el líder, tenía que, aunque por dentro estuviese Hecho pedazos, él tenía que mostrar liderazgo. Y esto es una de las grandes enseñanzas del ático secreto. Ya en Arcadia hay 1 billón de pie, el movimiento 1 billón de pie, que lucha por educar en la prevención de violencia. Abrió la réplica del espacio secreto en el cual Ana Frank, su familia, 4 personas más, se escondieron por 761 días. Está en Arcadia, en el segundo nivel. Ahora que ya vienen las vacaciones, un buen cierre para el colegio es ir a ver el ático secreto. Sí. No deje pasar esta oportunidad. Y lo que nos has compartido, Estuardo, viene una estatua. Viene una de estatua. 2 que hay únicamente en el mundo que andan itinerantes. Viene una, a Guatemala ya viene. Y esta es una estatua de Ana Frank que va a estar precisamente en exhibición en el ático secreto, Okay. ¿verdad? Y creo que una niña formidable, ¿verdad? Muere de tifus, ¿verdad? Sí, tifus. Y la muere en Auschwitz, ¿cuántos días? Como 15 días antes que sea liberado todos los campos de que fuera concentración. liberado 15 días Sí. antes de esas ¿Cómo me terribles recuerda esa paradojas película de la vida. de La vida es bella, vamos? Sí. Peliculaza, ¿verdad? Sí, Pero ganadora sí al Oscar como película extranjera. Sí, lo hace pedazos a uno esa película. Sí. Porque y es Recomendable otro. verla para hoy en el Día del Niño. En el Día del Niño, Mírela, sí. mírela. Además, es un padre que engaña a su hijo todo el tiempo y que el campo de concentración se vuelve un juego. Sí, Pues no es un juego, pues, pero él le dice al niño que están jugando sí. y el niño le cree porque es su papá. Y dentro, ahí sí que dentro De- de lo de verdad trágico, que, pero dentro de lo trágico, Estuardo, Uy. hay maneras en las cuales el padre le encuentra la comicidad, que Sí. es la que le traslada. Es una comicidad negrísima, Me encanta vamos. cuando dice, ¿alguno de ustedes sabe traducir para el alemán? Yo, dice él, y él se inventa las reglas del juego y no, es una cosa... Pero en el Día del Niño ver La vida es bella, ¿verdad? De una producción italiana a propósito, igual que Vivaz, ¿verdad? Sí. Una producción italiana
pero ánimo, fuerza. Prensa Libre ha titulado para hoy que presentan no sé ni cómo llamarle, que es un nuevo método de evaluación. Miremos cuál es el súbito método de sí, el repentino método de evaluación. El Consejo pretende evaluar a jueces con norma provisional. Analistas señalan presiones para que sea el Congreso saliente, es decir, que el que actualmente está, el que elija a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y también de las salas. De manera urgente, el Consejo de la Carrera Judicial aprobó el pasado 26 de septiembre una disposición específica para evaluar a los jueces y magistrados que se postulen al cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones. Esta medida es cuestionada por analistas que consideran que obedece a la presión que hacen grupos políticos en el Congreso para que los actuales diputados sean quienes elijan a los próximos magistrados. O sea que ese es el objetivo. Ahorita chanín, lo que están buscando. Pero no van a llegar. No, yo creo que va a ser difícil. No van a llegar. Lo único que van a hacer, se van a dar color, ¿verdad? Así va a ser seguramente y es lo que va a suceder. Sigue en desarrollo también los allanamientos. Sí, Estuardo, la más reciente información es que aquí nomás, en zona número 14, en la ciudad capital, es donde se realizan los allanamientos por actos de corrupción en la zona franca del puerto Santo Tomás de Castilla. Allá en Izabal, en Puerto Barrios también se están realizando allanamientos y también en el municipio de Misco, aquí en el departamento de Guatemala. Así que zona número 14, en un edificio de apartamentos, se están realizando en este momento allanamientos. Hay que decir que desde el inicio sí hemos tenido la información que los allanamientos también persiguen la captura de personas ligadas a una empresa que está en una de las zonas francas allá en el puerto Santo Tomás de Castilla. La junta directiva de esa empresa. Es correcto. Y esto es lo que está sucediendo, entonces actividad en Mixco, en la ciudad capital y también en Puerto Barrios. El súbito método, ¿qué incluye el súbito método? Porque yo no sé qué. Hay una norma de calificación incluida en el súbito método. Los aspectos por evaluar. El Consejo de la Carrera Judicial utilizará por única vez un sistema de evaluación de desempeño y comportamiento profesional de jueces y magistrados. Los factores a evaluar son evaluación, disciplina y ética con 20 puntos, gestión del despacho 15, calidad 30, evaluación académica 15, evaluación directa 10, evaluación interna y externa 10 para un total de 100 puntos. El rendimiento se calificará de la siguiente manera en esta escala: sobresaliente de 90 a 100 puntos, muy bueno de 80 a 89 puntos, bueno de 70 a 79 puntos, insatisfactorio o calificación negativa menor a 70 puntos. O sea que, otra vez, de 70. De 70 de 90 a 100, miremos de 90 a 100. De 90 a 100 sobresaliente. Summa cum laude. Summa cum laude. Y cum laude. Así es. Ok, de 90 a 100. De 80 a 89, muy bueno. Está bueno. Sí. Está bien, pero le hace falta. Satisfactorio. Sí. Y de 70 a 79, bueno, regularón, así, pura mojarra. Sí, lo jalamos. Frito de un lado y del otro también. Estaba en 67, 68, lo jalémoslo a 70. Así pues. Pero los que estén menores a 70 puntos. ¿Y si alguien saca 69? Deficiente. Es una vez fuera. Sí, fuera, insatisfactorio. No llegó a donde debía, calificación negativa. Ese es el súbito método. Ese es el súbito método. Pero mira, gestión del despacho. O sea, si lo mantuvo limpio, le echó su abrillantador al escritorio. La maceta estuvo bien regada. Había un switch malo, lo mandó a componer. Con su pisto. Sí, ojalá. Eso va a... No llegó bolo. No, porque aquel llegó bolo, ¿te acuerdas? Dos veces el juez bolo. El juez 15 puntos. Calidad, que no entiendo cuál es la gestión de la calidad ahí. ¿Cuáles son los parámetros 30. para cada una de esas mediciones, verdad? Así, evaluación disciplinaria y ética, quizá que nunca ha sido mandado al régimen, su puntualidad, pero no miro así como pero también hay que decir que el juez que no hace nada, pues nunca va a ser castigado porque nunca hizo nada, pues. Sí, mira, la gestión del despacho vale tanto como la evaluación académica, ambas 15 puntos. 15 puntos. ¿Qué vale 30 ahí? La calidad. Pero así, sin ¿Y más. la calidad qué es la suma de esas dos o qué? No, la calidad viene por aparte. La calidad viene por aparte. Una evaluación directa, no sé cómo llegue ese día, cómo lo van a ver, ¿verdad? Si llegó no dormitado, si se limpió bien las uñas, si llegó perfumado. Y la evaluación interna y externa, 10 puntos. ¿Y qué es eso? Sí, pero yo no miro así como que la calidad en la toma de decisiones, en la aplicación de la justicia, la aplicación correcta de sus decisiones, sí, aplicación etcétera. correcta de la legislación, no digo el derecho, sino la legislación, porque cada vez me he dado cuenta de algo, Radio Escuchas,
Los abogados saben muy poco de derecho. Saben de las leyes, pero eso es legislación. Pero de las bases teóricas del derecho. Pero mira, te cuento que eso, quizá por eso es que solo vale 15 puntos. Sí, esa O sea, mierda, de 100. así que dijo, esa mierda no vale nada, muchachos. Va, pongámosla porque... Pongámosle 30. No, hombre, ¿para qué tanto? 20, va, pues 15, ponele sin mucho. O sea, Así le dice. mirás, en un total de 100 puntos solo vale 15. O sea, no es determinante. No. O sea, bien puede ser doctor. Bueno, puede pero ser- ¿cuál es el sí, porque todavía te quedan 85 de los otros. Sí, 85 puntos, ¿verdad? La gestión del despacho, la evaluación directa, la evaluación interna y externa, tu evaluación disciplinaria y ética. Pero la que más va a tener 30 puntos, calidad. Bueno, vamos a ir a corte. Es que me sorprende cómo Fue algo súbito, el súbito inédito, método. inédito, inhóspito. Sí. El raudo. El veloz Raudo y método. veloz. El veloz método de la utilizar tus palabras esas de doctorado. Sí, es que súbito solo yo lo asocié al fútbol. No, Cuando yo dicen no. fue muerte súbita, una cosa imprevista, inesperado, inhóspito. No, ¿a quién le decían súbito santo? Al Papa, ¿verdad? No, santo expreso era que le decían. El santo sí, porque es en automático, ¿verdad? En automático. Bueno, pero mire, usted en automático Infalible. vaya a Samboro, ¿eh? Sí, eso es lo que no sabemos si este método va a ser infalible. Súbito. Ahí te lo van infalible. a bajar ese método. Usted vaya a Samboro, mire, porque usted ya pensó en su casa, ya dijo, bueno, va a dejar de llover, voy a hacer los cambios, los patojos no van al colegio. Usted tiene que cambiar ahí, tiene que cambiar a pisos, azulejos, fachaletas en Samboro. Le da un estilo a todos los espacios, el suyo, ¿verdad? Personalidad a cada ambiente, buen gusto, señora. No le pida al gordo, el gordo no tiene buen gusto. El gordo no puede combinar colores. El gordo, nosotros los hombres somos colorblind, babos. Sí, nosotros no le atinamos. No le atinamos. Así Sí. que, pero usted, señora, sí. Así que samborizar es dejar la casa bellísima por dentro, por fuera. Era el look que usted quiere. Porque va a llegar la suegra ahorita para el primero, va a llegar la suegra al fiambre. Y esa sí le va a revisar hasta las uñas. Sí, y mira, ahorita que decís por el periodo extendido de las lluvias, también los pisos que son antideslizantes, semi-antideslizantes, también los pisos para intemperie, los pisos que están expuestos constantemente Así también es, a que los sean fáciles exteriores. de lavar, que sean antideslizantes, que todas las cualidades. Si no, el gordo se le va a caer. Se le va a caer y usted no quiere al gordo quebrado. El No, gordo que no, vaya a no, trabajar. no. Así que pisos azulejos y fachaletas, también el gordo. ¿Gordo van a trabajar? Ese ¿verdad? gordo bandido, man. El decorador virtual está en www.samboro.com, ¿verdad? Y samborice su vida. Samborice a todos, al gordo también. Antes de salir, Twitter el momento. En el momento se da a conocer que de 4 presuntas capturas que para este día tiene planificada la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público en combinación con la Policía Nacional Civil, ya son 3 de 4 personas capturadas en los allanamientos de este día. Ya van 3 de 4 personas que se esperan ¿Tenemos los capturadas nombres para ahí? este día. No, esa es la nota en desarrollo, pero sí, más están adelante capturando podemos en este tener. momento. Así es, en este momento se tiene ya la información que 3 de las 4 personas que van a ser capturadas, 3 ya han sido capturadas durante los allanamientos de este día. Llevan 75% de eficiencia. Así, sí, si tuviéramos que calificarlo con los métodos súbitos de evaluación, diríamos Llevan que ya 75% el 75% de efectividad en la captura. Sí, pues. Sí. El MP y los de la policía. Zona 14, un edificio bastante lujoso de apartamentos. La captura de este día también en el municipio de Misco y allá en Puerto Barrios y Zabal. Vamos a ir a corte. Cuando regresemos ya está con nosotros el licenciado Estuardo Relón. Vamos a hablar acerca de qué va a pasar el 2, qué va a pasar el 13, el 14, el 15. No, sin terrible. magistrados de Suprema, sin magistrados de apelaciones. No, esto es, como dijo la Cámara Guatemalteca de Periodismo, será un caos. Porque se queda paralizado el sistema. Pero paralizado no es solo que se quedó así como jugar eléctrico, pues, ¿va? No. No. ¿Así se quedó? No. Paralizado quiere decir que el país puede estar paralizado porque Sí. todo el mundo va a tener miedo de firmar cosas. Y ya sería ilegal. Sí, porque sería un momento. Eso tenemos que preguntarle. Sí, o sea, le desde mi punto de preguntarle vista una de es las preguntas ilegal. que tenemos para Estuardo Relón con nosotros esta mañana. Cuando regresemos, 102.1 FM. Mi nombre es Estuardo Zapeta. Mi profesión es Guatemala.
música electrónica, es Angelic Voices, es del ACME, el dueto de las flores, el canto de las flores. Ánimo, fuerza. Tenemos, esto ahora solo un segundo, tenemos los nombres ya de los 3 detenidos en este momento. Eso serían zona 14. Es correcto, Estuardo. No sabemos si solamente zona 14, porque son 3 personas, son de 2 diferentes empresas. La empresa es Solic. Solic es la empresa, se trata de Juan Carlos Pérez Trujillo, él es el exgerente general de la empresa. Justin Rubí Dávila Pivaral, también de Solic, y aparte Wendy Stephanie Valenzuela Molina, ella es socia fundadora y actual representante legal de una inmobiliaria conocida como la Inmobiliaria Guatemalteca Urosmac S.A. Detenidos en este momento. Detenidos en este momento. Faltaría uno de los 4. Una de las 4 personas que para este día, sería en Puerto Barrios. Esa cuarta. Sí, tendría que ser en Puerto Barrios. De hecho, la más reciente información es que los allanamientos continúan allá en Puerto Barrios. Uh-huh. En la empresa portuaria de Santo Tomás de Castilla, en la zona libre. Sigue la información, es la Fiscalía contra la Corrupción, es la que está actuando, no es la FESI. Hay una diferencia ahora, ¿verdad? Fiscalía contra la Corrupción es una y FESI es otra. Estuardo, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Estuardo, Juan Francisco, un saludo a todos los oyentes. A todos los oyentes, cuéntale a otros que vamos a tratar el tema de nos quedamos sin jueces. Vamos a ver. Es para el 12 de octubre, ¿verdad? Es para, bueno, el plazo vence el 13 de octubre. El 13 de octubre. Y básicamente creo que vale la pena poner en contexto qué es lo que ocurrió y luego hablar de qué es lo que va a ocurrir. El 13 tendría que haber ese recambio, ¿verdad? Es correcto. Finaliza el periodo para que el 14 de octubre ya estuvieran los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los nuevos magistrados de todas las cortes de apelaciones del país. Preguntas en anestesia. En principio, legalmente, constitucionalmente, estos no pueden seguir un minuto más. Es improrrogable el plazo constitucional. Nuestra Constitución tiene varios plazos improrrogables, por ejemplo, el del presidente de la República, que finaliza el 14 a las 14. Uno de los poderes, el Ejecutivo, no podría en un momento dado decirse, miren, corramos el plazo, que se quede unos días más, que se quede el 15, que se quede enero, que se quede a marzo. No puede ocurrir. El otro poder es el legislativo, digamos finaliza el 14 de enero también, no podríamos decir que continúe este Congreso, y exactamente igual es el otro poder de la República como es el Poder Judicial, termina el 13 de octubre. Ese plazo es un plazo improrrogable por la Constitución y por la ley de la carrera judicial que establece en forma expresa desde el año 2017 que pierden la calidad el último día para el cual fueron designados. Cualquier cosa que firmen el 15 es nula. Sí, cualquier situación que ellos pasasen a firmar, estaríamos entrando en una situación en donde puede haber un delito, el delito de haber prolongado sus funciones, y que alguien que ya no tiene la calidad de magistrado porque la ley en forma expresa en el 2017 les indicó que perdían esa calidad, se encuentre firmando resoluciones de trámite o resoluciones de fondo de un proceso. Esto es, digamos, importante mencionarlo porque no es cierto, como se ha comentado por algunos, de que existe un precedente y que ya ocurrió y que estamos en un caso similar al del año 2014. Y lo voy a explicar rápidamente. En el año 2014, lo que se impugnó en su momento fue la toma de posesión. Y se otorgó bajo un artículo de la ley de la carrera judicial un amparo provisional que indicaba que podían prolongarse en sus funciones. Eso fue en el año 2014. Sin embargo, es importante que los oyentes sepan que la ley de la carrera judicial que hoy está vigente se emitió 2 años después, en el 2016, y tuvo una reforma en el 2017. Y una de las reformas expresas fue agregar un literal al artículo que establece cuándo dejan de ser magistrados, y el inciso literalmente establece a partir de 2017 que cuando finaliza el periodo pierden la calidad. Eso sumado a 2 aspectos también relevantes, que la Constitución establece que la designación es por 5 años, finaliza el 13 de octubre, y hay algo importante, que en aquel caso del año 2014, cuando se restablece el orden constitucional y se dice que tomen posesión en los magistrados que están hoy, la resolución
no les dio un cheque en blanco y no les dijo quédense ustedes por todo el tiempo que quieran, sino que esa resolución de la anterior Corte de Constitucionalidad les dijo completen periodo hasta el 13 de octubre de 2019. Eso quiere decir que hay una resolución de la Corte de Constitucionalidad que ya obliga a los magistrados actuales y les dice que finaliza su periodo el 13, por lo que no solo es la Constitución, es la Corte de Constitucionalidad, es la ley de la carrera judicial, y no podría venir algún acuerdo, alguna opinión o algo que diga desobedezca una resolución de la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué? Lo hemos platicado con Juan Francisco aquí. Sí. Hemos platicado que si aquellos señores, los chechas les decimos ahora, los césares de la CC, pero no llegan a César, entonces les decimos los chechas. Los 5 chechas se les ocurre decir, sigan. Se estaría violentando al artículo 208 de la Constitución expreso, una violación, rompimiento de un periodo constitucional. Se estaría indicando a los magistrados desobedezca la resolución de la Corte de Constitucionalidad del año 2015, es decir, invitar a que no se cumpla como exactamente fue resuelto ya por la Corte de Constitucionalidad. Y lo otro es que hemos visto como una serie de contradicciones cuando se trata de defender lo indefendible de la ley de la carrera judicial y que algunos dicen que prevalezca la ley de la carrera judicial sobre la Constitución. ¿Perdón? Sí, básicamente es, no importa el periodo, ignoremos la Constitución y que prevalezca la ley de la carrera judicial, y si esto se tarda varios meses, no importa, porque prevalezca la ley de la carrera judicial sobre la Constitución. Eso es básicamente lo que... Aún solo decir eso, aún solo argumentar eso, ya tiene sus consecuencias. Así es. Ya no digamos el contenido del argumento. Y básicamente acá, para esta gran situación de crisis que estamos a punto de vivir, pues una resolución de ese tipo también tendría que decir ese artículo de la carrera judicial que fue modificado en el 2017, que indica que pierden la calidad el último día de su gestión, ignorémoslo, no apliquémoslo. Es decir, no apliquemos la Constitución, no nos ciñamos a lo que resolvió la Corte de Constitucionalidad hace 5 años, ignoremos un artículo expreso de la ley de la carrera judicial. Y entonces entramos en una esfera que ya no es derecho, ya es arbitrariedad. Lo que nos convenga. Es básicamente, recordemos que la esencia de la Constitución es limitar el poder de todos los funcionarios, de todos los, digamos, que ejercen en el poder público. El constitucionalismo moderno nace para afrontar al absolutismo, que el absolutismo es lo que yo diga es lo que todos tienen que hacer sin límite alguno. La Corte de Constitucionalidad tiene límites y el límite que tiene es defender el orden constitucional. Hoy ha trascendido desde ayer una noticia en Perú de que se disolvió el Congreso. Así es. Aquí estamos muy parecido para el 13 de octubre, que prácticamente van a quedar disueltas por mandato legal las Cortes de Apelaciones, la Corte Suprema de Justicia, y entonces todo lo que venga después de ese periodo va a ser en violación de Constitución, violación de una norma expresa que podría anular procesos más adelante. Vamos a ir a corte, te dejo con la pregunta del vacío. El 13, 14, 15, todavía no sabemos qué va a pasar. La Cámara Guatemalteca de Periodismo decía, se va a paralizar el sistema. Pero, digamos, escuchar paralizar el sistema es como etéreo. En términos reales, ¿qué significa para tu caso, para mi caso, para los casos que lleva, para, digamos, todos los procesos que están, aún para alguien que esté, digamos, en una fase intermedia, en un juicio? ¿Qué significa que se paralice el sistema? ¿Qué significa eso? 1. Y 2, ¿puede la Corte de Constitucionalidad tomar decisiones inconstitucionales? Parece una paradoja de aquí a Marte, pero hago la pregunta porque yo creo que es importante aprender. Aprendamos, aprendamos. Si no, está tomando decisiones que van en contra del mandato, que el mandato era defender la Constitución o declarar inconstitucional alguna decisión, por ejemplo, del Congreso o de la Suprema. O ahora como todo termina en la CC, ¿verdad? Todo termina en la CC. Tengo catarro, voy a ir a la CC, que declare inconstitucional mi catarro, que me dé amparo, ¿verdad? Por mi catarro, ¿verdad? Entonces, ojalá, son doctores también. Pero mire, usted tiene que prepararse, usted tiene que
descansar bien antes de manejar. Esa es una de las claves, ¿verdad? Y eso le recomienda gasolineras 1. Era mantenerse hidratado, sobre todo el tránsito. Hoy está fuerte, pero ayer era imposible el tránsito. Ayer, por alguna razón, no sé si era la fecha, si la Santa Muerte de Brujo de Boca del Monte, Machimón, no, algo pasó. Entonces usted tiene que preparar, si viaja en temporada de vacaciones, mucha gente en ruta, así es que, ¿qué le dice Gasolineras 1? Que se prepárese para viajar seguro en carretera, revise el carro, revise y también en sus aplicaciones, mire dónde está Gasolineras 1 en todo el recorrido, de aquí a Chela, de aquí a Cobán, de aquí a Puerto Barrios, de aquí a la costa, mire dónde está Gasolineras 1 y siga este consejo, prepárese para viajar. Muchas gracias a todos los que están enviando ya sus preguntas aquí. Luis González dice, buenos días, licenciado Ralón. Después del 13, ¿cuáles son las funciones del Ejecutivo y Legislativo en caso no exista designación de jueces? Julio Ortega dice, está cabrón eso, Zapeta. Como lo he dicho, la actual situación es el reflejo de cómo están cooptados los profesionales, algo así. Y empezó todas esas universidades sacando disque profesionales, dice don Julio Ortega. Siguen los comentarios ahí, muchas gracias en Facebook Live, tíralas en el Facebook Live, así se las leo. Estuardo, respecto a esto de los profesionales que están sacando algunas otras facultades de otras universidades, es importante decir que esa es la gran discusión dentro de las aulas ahora, dentro de estas universidades que llevan esa carrera, si es o no lícito las actuaciones que en este momento están empoderando a los 5 Césares. A los 5 magistrados de la CC. Principiemos con esa pregunta y luego seguimos con las que te había dejado. Sí, la ley de amparo, cuando se emite por la Asamblea Nacional Constituyente, establece en un artículo que los magistrados son responsables con arreglo a la ley de sus resoluciones. Eso está en el artículo 69. Y eso es importante porque la Corte de Constitucionalidad de otras magistraturas y de esta nunca han interpretado ese artículo. Cada vez que se ha intentado por algún grupo, porque considera que se ha cometido un delito y se ha violentado el orden por la propia Corte, pues cuando se intenta un antejuicio, ha venido un autoamparo, donde se protegen e interpretan otro artículo. Hay un artículo en la ley de amparo que dice que cuando emiten opinión los magistrados no pueden ser perseguidos, pero hay una diferencia entre emitir opinión, entre estar como estamos acá, emitiendo opinión en una entrevista o incluso emitir opinión en una opinión escrita, a emitir resoluciones. El 69 es específico para resoluciones, dice que son responsables, la responsabilidad puede ser civil, puede ser penal, en los periodos de prescripción, podría deducirse estando en el cargo o no estando en el cargo, por actos reñidos con la ley. El artículo 69 es claro, y esta Corte y anteriores no lo han interpretado. Digamos, el último suceso que tuvimos hace poco fue que la Corte Suprema envió al Congreso, porque dio trámite a una petición de antejuicio, creo que fue cuando fue el caso del embajador de Suecia, Anders Kompas. El Congreso empezó el procedimiento de la pesquisidora y hubo un amparo en donde la misma Corte de Constitucionalidad detuvo. Como no está integrada totalmente, porque esta Corte ha impedido que se integre, porque falta un magistrado, el licenciado Conrado Reyes no ha podido asumir por un amparo provisional que emitió esta Corte. En ese sorteo quedó el magistrado Matavela integrando, y él conoció de ese amparo, donde se benefició al otorgar el amparo de que se tuviera, digamos, ese proceso de antejuicio. Es decir, por ponerlo en palabras sencillas, es como que juez y parte, y como que se juzgara uno a sí mismo y que terminara firmando una resolución de la cual es beneficiario. Y por ejemplo, en cualquier estándar internacional, que está de moda mencionarlos, y que los estándares internacionales deben aplicarse, digamos, en todos los ámbitos,
no es un estándar internacional juzgarse a sí mismo o conocer de un caso. ¿En dónde queda la imparcialidad? ¿Qué puede resolver alguien que va a firmar una resolución que se refiere a él mismo? A ese punto hemos llegado en ese tema, en donde no se ha interpretado el artículo 69 de la ley de amparo. El caso fue el Congreso pidiendo básicamente quitarle la protección a tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad. ¿Sí? Pasó por la Corte Suprema de Justicia. De hecho, ahí es donde todavía, con gran descaro, los tres de la CC sacan un comunicado oficial, porque ese fue un comunicado oficial, fue con sello, papel y todo de la Corte Constitucional, hoja membretada y todo oficial de la Corte Constitucional, previniendo a la Corte Suprema de Justicia que ni se moviera en ese caso porque les iba a caer feo. De todos modos, el caso llegó a la CC y hubo autoamparo. Básicamente eso es lo que conocemos como autoamparo. Pues en el calor de todos los días, ellos se autoampararon. Porque ahí ya nadie decide sobre ellos. ¿Ese es un error del sistema, Estuardo? Pues si el sistema funcionara bien, digamos, ese artículo 69 de la ley de amparo que pues está vigente desde 1986, no es algo reciente, ya hubiese en diferentes momentos sido interpretado y aplicado. Aquí el error del sistema es que les correspondería a ellos mismos interpretar ese 69, ese artículo que dice que son responsables conforme a la ley, y ese casualmente desde 1986 hasta ahora, el 2019, nunca lo han visto, nunca lo han interpretado. Es decir, y tampoco lo van a ver, como que no existiera y no se conviene, van a un artículo que está como 100 artículos adelante, al artículo 160 que habla de las opiniones. Es decir, sí han visto el que está como 80 o 100 artículos más adelante, pero ese 69 ninguna de las magistraturas. Artículo 69 de la ley de amparo. Ley de amparo. Que establece que los magistrados son responsables con arreglo a la ley de sus resoluciones. Es decir, no están por encima de la ley, sino están para cumplirla. Hay varios artículos hoy, con relación a también las consecuencias. La pregunta que te decía antes del corte, de paralizar las cortes, ya el 13 de octubre, 14 a la medianoche, 15, 7 días, 16, y seguimos ahí octubre, noviembre y diciembre. Y yo no sé cuánto tiempo, porque también esta cosa tiene sus bemoles. Pero ¿cuáles son los efectos reales para el radioescucha en términos de casos que lleve, cuestiones legales? Imaginémonos por un momento, los radioescuchas o nosotros acá, imaginémonos que estamos como magistrados, que la Constitución, recordemos que cuando tomamos posesión, hicimos juramento de respetar la Constitución, y la Constitución dice que 5 años. La ley de la carrera judicial que está vigente dice que perdemos la calidad el 13 de octubre. Ajá. Entonces, como magistrados vienen y nos pasan al despacho una resolución donde se apeló una sentencia de los casos de alto impacto, de los casos de la línea, de los casos mediáticos que han habido. O aunque no sea mediático, no pasa en un caso. Pero hay que firmar una resolución en donde o se revoca esa sentencia o se confirma esa sentencia. Primera gran decisión. Si es delito usurpar una calidad cuando ya no se tiene, hay una ley que dice que perdí la calidad, hay una Constitución que juré defender que dice que son 5 años y ya pasaron, irán a firmar los magistrados esa resolución sabiendo que son responsables ante la ley si cometen un delito por irse más allá del periodo. Y por eso el comunicado de la Cámara de Periodismo dice, cuidado, que aquí lo que se puede generar es una paralización y decir no firmo porque simplemente estoy acá sentado en la silla porque no hay quien me venga a sustituir, pero no voy a violentar el juramento, la ley. Vamos a ver, pero quien te venga a sustituir no es tu problema. Así es. Tu problema lo solucionaste el 13 de octubre diciendo a las 10 de la mañana, señores, muchas gracias, aquí está, de acuerdo con el artículo tal y de acuerdo con tal, de acuerdo con esto y esto, tengo que entregar el cargo. ¿A quién se lo doy? Entonces, digamos... Y no me pueden acusar de abandono No, porque el plazo ya finalizó. Sí, el plazo ya finalizó. Por ley, mi defensa dice 5 años, la Constitución es el 208, ¿verdad? De la Constitución. Entonces, el incentivo que se va a dar, que no es bueno, es una parálisis.
una parálisis que va a llevar violaciones constitucionales a garantías de debido proceso, Imagínate. de derecho de defensa. Hemos visto casos acá de la prisión preventiva que ha tenido un abuso que no tiene límite, personas que han estado 5 años o más en prisión preventiva. Imaginemos que está pendiente que se resuelva y se firme si una apelación de una medida sustitutiva o no. Imagínate, pobre, ese sí se quedó. Si ya lleva un calvario de estarla pidiendo para llegar a apelación posiblemente más de 2 años. cuando llega, no hay y cuando magistrados. llega, el magistrado ya no tiene la calidad de magistrado y ante la duda se quedará todavía detenido alguien en prisión. Y así podemos enumerar las diferentes diligencias de trámite o de fondo. Y voy a todavía poner un ejemplo. Que salga por ahí una opinión consultiva, un acuerdo de la Corte que diga, sigan. De la Corte de Constitucionalidad. Firmen. Nosotros avalamos que se incumpla lo que dice la ley de la carrera judicial, avalamos que se incumpla el plazo constitucional, no le ponga tanta atención a la sentencia de hace 5 años de la Corte que era para completar periodos, sino prolónguese. Recordemos que en Guatemala ya han habido antecedentes, cuando ha habido cambio de Corte de Constitucionalidad, que se expulsa de la jurisprudencia una resolución de la Corte. Ocurrió en el caso de Ríos Montt. Correcto. Se expulsó. Se expulsó. Ujú. Si después de abril de 2021, con una nueva Corte de Constitucionalidad, viendo que ha habido una violación a un periodo, a la ley y demás, en un supuesto hipotético que se expulsara ese pronunciamiento Imagínate. de la jurisprudencia, Imagínate. todas las actuaciones que Son se nulas. hubieran firmado estarían con un vicio de nulidad que puede hacer que aquellos que firmaron se podrían anular procesos y procedimientos de lo que se está hoy ventilando en tribunal. Hay responsabilidad penal de la CC o de los magistrados al decir, sigan ustedes. El artículo 69 Sí, pues. hace responsables Bueno. como arreglo a la ley, porque así lo dice. Entonces, ojo, porque también si se llega a firmar no quiere decir que el tema esté solucionado, sino que ahí entraríamos que todos los procesos adolecerían de un vicio que alguien más adelante podría argumentar para anular las actuaciones. O sea, estamos hablando de una crisis constitucional a partir del 14 de octubre, que la Constitución expresamente tiene un plazo fatal, que la ley de la carrera judicial expresamente dice que pierden la calidad, que la sentencia anterior de la Corte dice que completen su periodo y no que se prolonguen. Y esto tiene implicaciones graves y es por eso que nosotros como CDCON llamamos en su momento a que reflexionaran y nos unimos después también a comentar que deberían evaluar si no revocan ese amparo provisional y de alguna manera, como lo han hecho en otros casos cuando no hay reglamento, y voy a poner aquí un ejemplo, todos los procedimientos de consultas en materias energéticas y en materias mineras, la Corte ha emitido lineamientos a través de sus resoluciones para que se hagan procedimientos a falta de reglamentos. En este caso, ¿por qué desintegró de una vez las comisiones de postulación? Ajá. ¿Por qué no aclaró sus resoluciones? Porque rechazó los recursos de aclaración. ¿Por qué no amplió las resoluciones? ¿Por qué no le dijo al Consejo de la Carrera Judicial, mire, ante lo que está vigente hoy y a falta de reglamento, como lo hemos hecho en otros casos, aquí les enviamos unos parámetros y unos lineamientos que salen de la propia Constitución y la ley de la carrera judicial? Es decir, pudo haberse evitado y pudo haber hecho más la Corte para que no llegáramos a este momento. La opinión personal es que pudo haber hecho más. Se le ha pedido porque todavía sigue la resolución esta de eliminar las comisiones de postulación y todo eso no está en firme. Es todavía... Quedaron desintegradas, de hecho, Pero la de la Corte Suprema de Justicia tiene que realizarse una nueva elección por los magistrados magistrados de apelaciones. y una vez queden electos, entonces ya se puede empezar de cero el proceso. Colegio de Abogados no tiene que hacer votación o tiene que hacer votación. Es una de las aclaraciones y ampliaciones que no tiene que hacer la CC. que no se hizo. Entonces diría, mire, fueron electos, porque ellos fueron electos para unas comisiones de postulación que fueron a jurar al Congreso, que se desintegraron.
Entonces, que la C se sí, desintegró. pero, y si ahora se tiene que volver a integrar con nuevos elementos que van a Hay que salir volver a en una votar. de las Habría que comisiones, hacer una nueva votación. entonces tiene que convocar el colegio. Pues es una de las grandes preguntas que no se aclaró y no se amplió. Entonces, no podemos, en una situación tan grave de los tres poderes de la República, y en este caso del Poder Judicial, simplemente decir, inapliquemos un plazo constitucional, ignorémoslo, sin medir todas las consecuencias de Correcto. efecto dominó que esto trae. Preguntan acerca de, pero si, acerca de, hablaste de, dicen, ya hay un precedente, pero yo creo que hay que explicar un poquito más que el precedente no es precedente. Sí, digamos, a los que han mencionado que hay un precedente, primero hay que poner que fue en 2014-2015, o sea, fue hace 5 años más o menos, cuando no existía la ley de la carrera judicial. Entonces, en materia constitucional se habla de precedentes cuando son casos, digamos, prácticamente idénticos. Sí, pues son idénticos. ¿Sí? Pero acá, No, aquí están mencionando que se hizo también con la Defensa Público Penal y se hizo No. también con la Contraloría General de Cuentas. esas instituciones Tienen tienen un interino que cuando falta, digamos, el titular, asume el interino y nunca prorrogan plazos constitucionales Sí, pues, o el que periodos. terminó, Así es. asume el interino, Y- eso está en la norma. Así es, y cuando se elige al titular, completa periodo. Completa periodo. No es que desde el primer día que está 5 años hacia adelante, no. Y el interino que asume no está usurpando funciones porque la ley en forma expresa le permite al interino asumir las Y él funciones. sí puede firmar y todo. Es correcto. Pero Entonces, eso no en la ley para magistrados de apelaciones y magistrados de la Suprema no existe. no existe y tiene, como bien mencionó la Cámara de Periodismo, una gran posibilidad de parálisis. Y si no hay parálisis y se empiezan a firmar actuaciones y Imagínate. resoluciones, pues podrían en un futuro ser cuestionadas. De alguna manera, entonces, los 5 magistrados están, como una apología del delito, están promoviendo una ilegalidad a partir de después del 14. Ahora, el punto es, ¿qué podemos hacer para contrarrestar un daño mayor en contra del actual, de los actuales magistrados de la CC? Sí, mira, en este momento, digamos, lo que nosotros hemos dicho es, se están generando condiciones para que el 13 de octubre no se pueda cumplir con el plazo. Correcto. No hemos llegado al 13. Faltan unos días y habrá que ver si hay o una revocatoria del amparo provisional. Podría haber una aclaración y ampliación de oficio. Puede ser que emita algún otro pronunciamiento complementario. Entonces, lo que haga o deje de hacer la Corte es algo que todavía hay que analizar de aquí al 13 de octubre, porque ya si hubiese una opinión que indique que se ignoren la aplicación de normas expresas, legales o constitucionales, ese sí ya sería un análisis diferente. Y ya preguntan aquí, irá a haber procesos contra los 5 magistrados de la CC. No es la primera resolución que han emitido así, inconstitucional. Por eso yo te preguntaba ¿qué pasa si la resolución de los que están llamados a defender la Constitución, la misma resolución es inconstitucional o va en contra de la Constitución? La que ellos están. La CC no es un poder, solo hay 3 poderes, no hay 4. Pero, oh sorpresa, este resultó ser más fuerte que los otros 3. Se han empoderado. Entonces, ¿pueden tomar decisiones que vayan contra la misma Constitución que ellos juraron defender? Según la propia Constitución de cuáles son las funciones de la Corte, no lo pueden hacer. Ellos tienen que defender el orden. Y mencionas algo importante. La Corte de Constitucionalidad tiene que evitar que cometan arbitrariedades o abusos de poder los otros poderes. Es como poner un freno. A los 3 poderes. No es lo mismo poner un freno que mandar o ser un superior jerárquico de ese poder. Hay una gran diferencia. Poner el freno no es ser el chofer, ¿va? Entonces, una cosa es frenar y la otra cosa ya es mandar u ordenar o Manejar. hacer o suplantar. Es distinto. Entonces, si viene uno de los poderes, un funcionario, y comete un acto más allá de la ley, más allá de la Constitución, la Corte lo que tiene la facultad es de poder detener, suspender y decir, usted no puede hacer eso porque la Constitución o la ley señala, es decir, pone freno, pero no se convierte en un poder de gobierno, no se convierte en un poder legislativo, no se convierte
en el poder judicial que resuelve todos los aspectos de trámite de fondo. Entonces, en la medida que se va deteriorando y distorsionando y se van tomando funciones que no respetan esa frontera, entonces quien empieza a tener abusos o excesos es la propia Corte. Y para eso existe el artículo 69 de la Ley de Amparo que dice: magistrados, ustedes son responsables con arreglo a la ley de las resoluciones que emitan, porque ustedes fueron designados para defender el orden constitucional. No fueron designados para escribir otra constitución. No fueron designados para reformar la Constitución. Para escribir otra Constitución por completo, una Asamblea Nacional Constituyente, así lo dice. Para reformarla, consulta popular, pero no puede usted a través de sus resoluciones escoger qué aplica, qué modifica, qué reforma. La Corte tiene que defender el orden constitucional. O sea, decías el ejemplo de decirle, mire, señor del organismo ejecutivo, la Constitución dice que usted no puede hacer eso, y ahí lo para. Pero ellos agregaron una coma, dice, entonces nosotros le vamos a decir qué hacer. Eso ya no está, eso no lo dice la Constitución, no está permitido, esa no es función de la CC. No, porque si hace esa parte adicional, pasaría a ejercitar una actividad o una función que con exclusividad le compete o al que fue electo como ejecutivo, o al que fue electo como miembro del Congreso, o al que fue designado constitucionalmente como en el Poder Judicial. Es decir, no puede convertirse en los tres poderes. Él es un contralor de la juridicidad que frena que no haya abusos de poder de los diferentes poderes. Que no debería decirte qué hacer. Debería de detener las arbitrariedades y ya cada poder es el que tiene que actuar en sus funciones. Si se excede, ya sabe que eventualmente le pueden suspender el acto y decirle usted no puede hacer eso. Entonces, la Corte frena, pero no manda, no se suplanta, no se convierte en el poder al cual le frenan las arbitrariedades. Pero hablaste de, por ejemplo, recursos naturales y todo este tema. En cada resolución hasta ordenan a no sé quién moverse. Ya casi te dice hasta qué color de ropa tenés que llevar. Y todos van vestidos de verde, ¿verdad? En esta no. O sea, en otras dice, mire, se le indica que usted tiene que hacer esto, ustedes tienen, es decir, los reglamentos o procedimientos reglamentarios que ha emitido, por ejemplo, en materia ambiental, energética, minera, pues son sentencias alrededor de 300 páginas. La última fue 500, no sé cuántas, ¿verdad? ¿Y aquí por qué no? Si aquí estamos hablando de todo el Poder Judicial, de un periodo improrrogable, de una norma expresa de la carrera judicial. Mencionaba justamente acá en otro programa en el cual compartimos acá en Libertópolis, que incluso las evaluaciones de desempeño tienen que tener, para erogar los gastos que lleva a hacer una correcta evaluación de desempeño, una partida presupuestaria que permita hacer esa evaluación a todos los magistrados. Partida presupuestaria que no existe en el 2019, que si no se aprueba el presupuesto ahora no existirá en el 2020. Entonces tampoco podemos decir ignoremos las normas presupuestarias y tome un fondo por ahí para hacer la evaluación, y usted, Contraloría de Cuentas, cuando fiscalice, no fiscalice muy bien porque fue una excepción y ignore algún hallazgo. Porque no podemos venir, ignoremos un plazo constitucional, ignoremos que la ley de la carrera judicial, tiene que pierde la calidad, ignoremos normas presupuestarias, ignoremos la fiscalización correcta del uso de recursos. Es un efecto dominó. Cuando se da una violación constitucional, normalmente se da una cadena de ilegalidades posteriores. Vamos a ir a corte. Te dejo con la pregunta de escenario 1. ¿Se le ocurre a la CC decirle a los magistrados sigan de apelaciones y a los magistrados de la Suprema? Ustedes sigan, mucha. Julio Nerón, ¿verdad? Y a quedados felices sigue. Según el 69 puede haber responsabilidad legal de esos magistrados que firmen esa opinión que diga que se prolongue. Y por eso mi pregunta es, ¿cuál sería el proceder digno, legal? Conste que estoy poniendo digno antes de legal, ¿verdad? Para estos magistrados. Y segundo, fundamental creo que para todos nosotros, aquí va la pregunta que siguen haciendo varios escuchas. ¿Cómo me afecta eso a mí? ¿Cómo me afecta eso a mí? Resumo en casos que me están mandando así muy individuales, muy personales, ¿en qué me afectaría eso a mí? Vamos a corte 102.1 FM, estamos en Libertópolis, estamos en Plus, Radio Plus, Plus Valley, agregamos valor a su conocimiento, valor a su empresa, valor a su vida, valor a su familia.
y tenemos el valor para hacerlo también. Ánimo, ánimo, seguimos. Mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. 48 horas en Intelaf. Hoy empieza, ya empezó. Prese para ir a Intelaf porque la Tecnopromos 48 horas, 10% de descuento en laptops, celulares, tablets, proyectores, compus, accesorios de gaming, bocinas, audífonos, todo lo que tiene 10% de descuento en Intelab. La Tecnopromos es hoy y mañana, así que ya, bien a eso. Ahorita abren a las 8, usted tiene que estar ahí. Después a las 9 ya no hay y usted se enoja. No se enoje, mejor llegue tempranito ahorita. Pase de una vez a cualquiera de las tiendas de Intelab en toda la República y también aquí. Rápidamente, solo la información de las detenciones. Uno era el conviviente de... Sí, en efecto, lo que resultó ser es que una de las personas que fue capturada para este día tenía una orden de captura también por el caso de la misma empresa Solic, pero resultó que fue capturado de una vez en la casa de otra persona, de la representante de esta empresa Urosmac, porque era el conviviente de ella. Entonces O sea que- fue capturado de una vez. O sea que llegaron y le dijeron, señora, la venimos a detener. Sí, ¿y quién es él? ¿Y él quién es? Usted también. Identifíquese, usted también Pie con jeta. queda capturado, sí, en efecto. Entonces son 3 personas de las que se tiene capturadas Bueno, hasta este momento. Ahí se lo llevaron de una vez, ¿verdad? O sea que el otro estaba... Bueno, así son las capturas en Guatemala, escuchas, son bien Netflixesas. Ánimo. Regresamos aquí, Estuardo, tantos temas en pero mira, hay que hacer escenarios. El escenario, obviamente, que nos presentó la Cámara Guatemalteca de Periodismo, es un escenario de crisis, es un escenario realista, ¿ya? Pero, ¿sabes que en esas, digamos, pongamos un escenario, ¿qué tal si le dicen a esta cosa que, el súbito, ¿qué? El súbito que dice Prensa El Libre. súbito método de evaluación. El súbito método de evaluación, ¿qué tal si la CC le dice, sí, está bien, sigan? Podría darse, es una posibilidad. Esa resolución, cuando circuló pues los comentarios en los medios y sobre todo quienes presentaron aclaración y ampliación, es que tenía varios apartados y por ejemplo hablaba de que el Consejo inmediatamente cumpliera, y ese inmediatamente era, digamos, una parte de elaborar un reglamento que presentó a la Corte Suprema y que la Corte dijo todavía no está bien, se lo devuelvo, y el inmediatamente los llevó a plantear una situación que si se hubiese dado lineamientos y parámetros claros en la resolución, se hubiera dicho si esto es posible o no, pero podría darse que simplemente no hubiera en una debida ejecutoria digamos que digan esas evaluaciones de desempeño no se pueden hacer. Al final, la Corte es la que va a definir si este reglamento súbito se va a poder aplicar o es lo que querían que se aplicara al decir el inmediatamente. Eso no lo sabemos, porque ahorita le diste vuelta al argumento. Posiblemente se lo mandaron por atrás, de la puerta de atrás, y le dijeron, propongan esto, se los vamos a aprobar. Ustedes propónganlo y nosotros lo aprobamos. Ahora, el problema es que son solamente 12 días. 12 días en los que ahí tendríamos que ver los súbitos. Los súbitos magistrados. Vamos a ver. La comisión de postulación está compuesta por decanos. 12. Sí. Miembros del Colegio de Abogados. 12. Y jueces de apelaciones. 12. Magistrados jueces. Y un rector. Y un rector. 37 en total. Parte de la razón principal por la que regresaron todo al Square One, o sea, ¿cómo se dice correcto? ¿Retrotrajeron o retrotrajeron? Retrotrajeron esto a otra vez hacerlo todo, es porque los 12 representantes de los magistrados, o sea, de los jueces, pues, fueron electos en planilla única. Argumento de la CC fue, no, tiene que haber representación de minorías, fórmula de Hunt, algo así. Qué buen punto, porque a mí me parece otro error grave de la resolución. ¿Por qué? La Constitución dice que los magistrados elegirán o designarán a sus representantes. ¿Qué pasa? Si como quedó ya convocado para el viernes que haya esa elección o designación,
si vuelve a haber planilla única? O sea, la Constitución y la ley no dice que tienen necesariamente que haber 2, 3, 4, 5 planillas. O sea, la repartición proporcional de minorías o el método de Hunt se aplica cuando hay más de una planilla. Entonces, decir en la resolución que tienen que aplicarse la repartición proporcional de minorías es sugerir que necesariamente tiene que haber más de una planilla. Eso es decisión de los magistrados. Los magistrados pueden levantar la mano, como ayer creo que quedó el encargado electoral, que fue prácticamente por unanimidad designado. ¿Y qué pasa si vuelve a haber una planilla única? Voy a poner todavía algo más dramático. ¿Y qué pasa si son los mismos los que ganan? O sea, se regresa y se vuelve a integrar. Claro. Con los mismos y y vuelve a haber otro amparo en contra de eso y vuelve otra vez la burra a la gran. O sea, no puede obligarse a los magistrados a decir ustedes tienen que competir en 2 o en 3 o en 5 o en 6. No, ustedes según la Constitución convoquen claramente a una elección y designen ahí si es planilla única o son varias planillas. Esa es decisión de ellos. No puede obligárseles a que haya más de 2 o 3 o una planilla. Esa es la representación de minorías. Ahora, tercer argumento, que es el argumento creo que ha tenido más fuerza, y es el del mal menor. Que estamos en vivo, escucha, estamos en vivo, si aquí estamos en vivo, yo no sé por qué me están diciendo. Estamos en directo, ¿verdad? Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Estamos en directo. Es el día número 1 de octubre del año 2019, aquí estamos, está el licenciado Estuardo, no sé por qué me están diciendo, no, estamos en vivo. Mira, peisquémonos, ustedes peisquense, radio escucha. Mal menor, qué bueno que la CC decidió eso, porque y que se pasó los plazos y todo por el arco del triunfo y de vuelta y regresó todo retrotrajo todo, pues es malo, pero ese es un mal menor a que estos congresistas de ahora decidan la cuestión. Y yo he hecho una pregunta ahí y nadie me puede contestar con certeza. ¿Qué tal si a la CC se le ocurre que Jimmy sigue el 14? ¿Podría marcar ese precedente? Pues es un plazo constitucional improrrogable, al igual que el del Poder Judicial, solo que aplicado al Poder Ejecutivo. Por eso la magnitud del error es similar a que prorrogara o el plazo del Legislativo o el plazo del Ejecutivo. Fíjate que cuando pongo el ejemplo de se le ocurre a la CC prorrogar el plazo de Jimmy Morales a junio del próximo año, fíjate, la gente sí entiende, entonces todos ahí sí entendemos, ¿verdad? Pero cuando hablamos de magistrados como que se pone nebulosa la cosa, pero es lo mismo. Es lo mismo, es... La decisión está equivocada, sean A o B. Así es, y es un plazo improrrogable de uno de los 3 poderes de la República, entonces es lo mismo. Mal menor. El mal menor es un argumento, a mi criterio, falaz, conlleva por debajo de ese argumento, pues una visión eminentemente política o de algún sesgo o algún interés particular, pero no tiene fundamento constitucional, no es un argumento técnico constitucional. No, el argumento sí reconoce que es un mal, chanflearse los plazos. Por eso, pero digamos, ¿a dónde nos lleva? Hay que tener cuidado con esos argumentos, porque muchas veces esos argumentos nos llevan a la discrecionalidad, a la corrupción, al abuso de poder. Voy a poner este ejemplo. Digamos que alguien diga, como mal menor, yo creo que debe de elegir el próximo Congreso. Abro ahí paréntesis, en el próximo Congreso, uno de los candidatos que no participó por un operativo que hizo el gobierno de Estados Unidos a través de la ADEA y que ya no participó en la planilla y quedó fuera, pues ese partido metió, digamos, algún bloque de diputados. Y han habido, digamos, el sistema de partidos políticos como tal, no podemos jactarnos como guatemaltecos que es el mejor que haya en el mundo, estamos lejos de eso. Entonces que elija el Congreso actual o el siguiente, pues para alguien puede decir que elija el siguiente, que es un mal menor. Entonces, bajo ese argumento del mal menor, digamos que violemos un artículo, un plazo de la Constitución. Bajo ese argumento del mal menor, ignoremos un artículo expreso donde pierden la calidad de la ley de la carrera judicial. Bajo ese artículo del mal menor, pues algún reglamento que se emita
Si hay que aplicarlo retroactivamente para evaluar el desempeño de años anteriores, apliquémoslo retroactivamente. Entre paréntesis, acuérdate que la CC dijo que también era retroactiva su decisión. Ese es otro tema. Así es. Ese es otro tema, sí, pero sigamos con el mal menor. Bajo ese argumento del mal menor, entonces ya no estamos en un Estado de Derecho. Porque si todos, en cada una de las decisiones, nos vamos por la teoría del mal menor, porque habría que aplicarla para ser consistente en los diferentes momentos, ya no estamos en un gobierno de leyes, sino estamos en la discrecionalidad, en arbitrariedad, y eso da origen a que se abuse del poder, y que en unos casos se pondere de una manera el mal menor y en otros de diferente manera, y entonces como ciudadanos ya no sabemos dónde están los límites del poder y nuestras libertades quedan reducidas porque bajo una teoría que no está escrita y que a dedo, así como digamos se le ocurre a alguien que el mal menor en un caso es de una manera y el mal menor en otra, pues nos quedamos sin límites claros en detrimento de la libertad de nosotros los ciudadanos. Así que ese argumento del mal menor, validarlo como algo que puede hacer la Corte de Constitucionalidad en este y en otros casos, es prácticamente decir que todos los límites constitucionales ya no existen, porque caso por caso se podrá escoger, según lo que crean los magistrados del mal menor, si los aplica o no. O si una ley dice que alguien pierde una calidad o dice que algo es delito, pues no sabemos, porque cuando llegue un caso específico podría aplicar la teoría del mal menor y eso que estaba en la ley simplemente no se aplique. Recordemos que los casos más dramáticos de violaciones a los derechos humanos, a garantías individuales que estamos viviendo hoy en Venezuela, Nicaragua, empezaron por inaplicar. En Perú ahora va. Por inaplicar límites constitucionales. Por ahí empezaron. Cuando los límites se empezaron a ignorar y a ignorar y a ignorar. ¿Se puede llegar a ese fatal desenlace aplicando teorías del mal menor, ignorando los límites de la Constitución y la ley? Sí se puede llegar, por lo que nos lleva a un camino que no necesariamente yo lo que, toda la gente que me argumenta a mí, y son varios del mal menor, qué bueno que va a decidir el próximo Congreso. Presupone que el próximo Congreso va a ser de querubines, serafines, ángeles y no sé, arcángeles sí. y la Madre Teresa, ¿verdad? Dirigiéndolos a todos, ¿verdad? Y Jesús al frente. Eso es la que presupone. Lo cierto es que van a estar todos los de este partido, que su líder está preso en Nueva York. Van a estar 52 de la UNE, que eso ya es... Que su líder también está presa, pero aquí en la capital. O sea, ¿quién dijo que el próximo Congreso eran querubines y serafines? Bueno, y aparte que 80 diputados de este Congreso pasan al otro Congreso. Pasan al siguiente. O sea, ese es el mal menor. Si es porque este no puede elegir por los intereses que tiene, pues el otro Congreso también tiene intereses y posiblemente intereses más grandes. Sí, y vuelvo como ciudadanos. Podemos nosotros como ciudadanos hacer todo lo que la ley nos prohíbe. Y los funcionarios a la inversa. Ellos solo pueden hacer lo que expresamente la ley les permite, porque eso garantía nuestra libertad. Si nosotros metemos en la ecuación que no es así, que bajo el mal menor podemos ir resolviendo a ocurrencia de quien esté sentado en X lugar o en X tribunal, entonces ya no hay límites. Y entonces le estamos dando un cheque en blanco al que está en el poder y estamos reduciendo al mínimo las libertades individuales, porque el día de mañana nos puede tocar que nos digan, mire, esa norma que a usted lo protegía, fíjese que no la vamos a aplicar. En este caso, creemos que el mal menor justifica que usted ese derecho no lo tiene. A eso podemos llegar. Imagínate. Terrible. Imagínate. Terrible. Se me tuerza la boca y se me tuerza todo. Que no lleguemos a eso. Pero para terminar, aquí se llevaron entre las patas a la República. La República entendida en el concepto de las ciencias políticas y el concepto de la sociología política. Sí, fue chuca la República. Sí, es el precedente de violentar ese plazo improrrogable, abriendo una norma expresa que está hoy en la ley de la carrera que dice que pierden la calidad y que llegue el 13 y no haya una resolución lejos de que diga que se cumpla, sino que valide su incumplimiento. Eso nos puede llevar a que el día de mañana, bajo esa teoría del mal menor, pues ignoremos otro plazo constitucional del presidente, del Congreso,
del Ministerio Público, del Tribunal Supremo Electoral. No ha adelantado Jimmy algo al preguntar, ¿quieren que siga? Porque a veces en dos oportunidades lo ha dicho ha preguntado específicamente. si quieren que siga. Sí, que él quisiera seguir 4 Que él años quisiera más. seguir 4 años más La para Corte terminar. de Constitucionalidad podría decir, mire, es el mal menor, mejor que siga él y que no asuma Yamatei. Bueno, voy a poner este ejemplo, solo voy a seguir el ejemplo. ¿Qué pasaría si hay un amparo que dice que el actual presidente electo Yamatei no asume el 14 y que se prolongue quien hoy está en el cargo? Y viene alguien y dice, eso es violatorio a la Constitución, es un delito de la Corte de Constitucionalidad porque hay un plazo improrrogable en la Constitución. Y se presenta un antejuicio. Y ese antejuicio le da trámite la Corte Suprema y lo manda al Congreso. Y cuando se está haciendo la pesquisidora, hay un autoamparo. Y entonces no se les puede deducir responsabilidades. ¿Qué pasaría? Se prolongaría el periodo. Y los magistrados no fueron perseguidos por su resolución. ¿Por qué? Porque no aplicaron el 69. Pues exactamente igual. Ese caso es el que podría aplicarse en una situación que ya ha pasado y que pues puede pasar el 13 de octubre. Que no se nos tuerza nada, Radio Escuchas. Que no se nos tuerza nada, Radio Escuchas. Aquí hay más que un gato encerrado. Aquí hay un tigre encerrado. Sí. Aquí hay puma encerrado. Un diente de sable encerrado. Claro, Aquí si mamut seguimos- encerrado. Aquí si- no es si gato, es seguimos mamut. esa secuencia Sí. de lo que ha pasado y podría ocurrir, pues podría también ocurrir. Y ese 69 que no se ha interpretado nunca, pues no se volvería a interpretar. Eso Lo que sí es- estamos hablando hay que- hipotéticamente sí, para ejemplificar la magnitud de lo que puede representar. Pero es esto. bien parecido, es muy similar a lo que estamos viviendo. Por último, hay que quedar claros que en la elección de la representación de jueces a las comisiones de postulación, los jueces pueden tener planilla única. Si nada se los prohíbe. Si Que ese fue el ellos- argumento central de la decisión de la CC. Sí, si están en absoluta libertad y consideran, o sea, no sabemos qué va a pasar, pero imaginemos eso. La resolución quedará ahí, como ya está emitida, el que diga era repartición proporcional de minorías. Por eso fue que se votó, pero si al final nunca hubo porque fue planilla única. Digamos, es otra de las imprecisiones técnicas de esa resolución que, como he mencionado, no se aclaró y no se amplió en un tema tan importante, dejando una serie de ambigüedades y de combinaciones que lo que dan es incertidumbre a todo lo que va a pasar de aquí al 13. Muchas gracias, Estuardo. Juan Francisco, muchas Ahí gracias. estamos, ¿no? Ojalá y que sigamos pendientes de todo lo que va a suceder, estimados oyentes. Más importante que la elección de presidente, ministros y todo eso, los jueces. Recuerde, ¿quién decía? Napoleón era el que decía, quien tiene los jueces tiene el poder. Quien tiene los jueces tiene el poder. De ahí las batallas campales que se dan para promover a candidatos y para meter a gente, ¿verdad? Ya suficiente tenemos en las batallas campales que se dan en las comisiones de postulación para caer en esto ahora, pero cada minuto que va pasando nos vamos acercando a la paralización. Y Sí. enfrentémosla. ¿Cuáles 12 son días. nuestros escenarios? ¿Cuáles son nuestras opciones? ¿Qué debemos hacer? Porque comisiones de postulación en este momento no existen, no hay. No hay, y si surgiese un pronunciamiento bajo opinión consultiva, bajo un acuerdo, bajo Ajá. algo, hay que analizar cada una de esas palabras, puntos y comas de exactamente qué está diciendo para sustentar que no se apliquen normas expresas de la Constitución y de Y la, no perdamos de vista el 69 de la ley de amparo, la ley de amparo. que establece que los magistrados son responsables con arreglo a la ley de sus resoluciones. Muchas gracias. Terminamos aquí. Tenemos que terminar aquí. Juan Francisco Rodríguez, @JuanFragete. Estuardo, muchas gracias. No, Muchas gracias a por esta ustedes. explicación. Un saludo Estoy ahí. seguro que no Sí. sos el más querido ahorita y eso no ha sido, eso no nos va a silenciar. Por supuesto, No, es- al Venimos de una contrario. escuela en la cual al final lo que está en riesgo es nuestra libertad. sí, y como ciudadanos nos corresponde, Nos corresponde. el poder venir y No como expresar esa habitantes, opinión. como ciudadanos. Tenemos una responsabilidad, Radio Escuchas, ¿verdad? Muchas gracias, Estuardo. No, Muchísimas pues. gracias por explicarnos esto. Y como se va acercando ese 13, ese 14 y todo lo que saca ahorita, ahí te vamos a estar molestando porque joyas van a salir de esto. Mi nombre es Estuardo Zapeta. Mi profesión es Guatemala. Oh partigiano, portami via,
Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. Oh partigiano. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.